Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de Derecho. Hoy vamos a ver el Estado constitucional. ¿De qué es de lo que vamos a hablar a lo largo de la clase? Vamos a verlo. Vamos a hablar de la aparición del constitucionalismo. Veremos la estructura y el contenido de la Constitución española de 1978. Hablaremos un poquito de los derechos constitucionales, poquito porque después les dedicaremos otra clase específica, porque son muchos. Hablaremos también o veremos qué es eso de la separación de poderes y cómo se organiza territorialmente el Estado en la Constitución española del 78. Vamos a comenzar. Para hablar de la aparición del constitucionalismo nos tenemos que remontar a los modelos constitucionales de otros lugares del mundo, a nuestros antecedentes más cercanos. Vamos a hablar del modelo británico, del modelo francés y del modelo estadounidense. El primero de ellos es el modelo británico. En Inglaterra se intentó formar un modelo constitucional, en primer lugar utilizando las normas que ya tenían escritas, como podía ser el Habeas Corpus o su Carta de Derechos, el Bill of Rights. Después evolucionó Gran Bretaña a una constitución formada por normas consuetudinarias. Entonces tuvimos una constitución que estaba formada por un conjunto de textos que provenían de la historia y de la tradición. En el caso del modelo constitucional francés, partimos de la ideología revolucionaria, de la Revolución Francesa, que se plasmó, se reflejó en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La soberanía nacional residía en la nación y se configuraba todo un entramado de derechos llamados naturales e imprescindibles. Suponían irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la división de poderes. Esto después se fue reflejando en una posterior Constitución francesa, que fue la de 1791, que ya no era tan ideal como la primera. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de que la soberanía nacional ya no residía en todos los ciudadanos, sino solamente en aquellos que realmente estaban en activo. En el caso de Estados Unidos tenemos el modelo constitucional más liberal, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque procede del pacto social. Seguramente en alguna película o en algún libro hayáis visto o leído eso de nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, promulgamos y establecemos esta Constitución. Bueno, no va a proseguir con todos los principios que se establecieron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero sí que, como os digo, es de una ideología muy liberal y muy pro ciudadanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la igualdad que se predicaba en la Declaración de Independencia, en este caso de la Constitución, aun siendo de corte liberal, va a estar marcada por la esclavitud. Se van a restringir derechos para cierto tipo de personas. Sí que se habla, por ejemplo, de la separación de poderes. En el caso de España, aparece el constitucionalismo, nuestro Estado constitucional, con la Constitución española de 1978, que también, en cierto modo, va a venir influida por esa Revolución Francesa y por la propia Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se va a establecer un nuevo modelo de organización, de control a los poderes públicos y de garantías reflejadas y plasmadas en los derechos fundamentales garantizados a los ciudadanos. Esto va a permitir que a nuestro Estado se le pueda llamar Estado constitucional de derecho. ¿Qué implica? Pues un consenso, una democracia, un límite a las arbitrariedades de los poderes públicos con esa posterior separación, una garantía de los derechos de los ciudadanos, etc. ¿Y de qué trataba o cómo se configuró esa Constitución del 78? Bueno, va a ser la norma jurídica que prima sobre el resto de normas, esto ya lo sabemos, el principio de jerarquía. Va a ser determinada por hombres libres e iguales en derechos, aunque evidentemente fue redactada por las fuerzas políticas que imperaban en ese momento en la sociedad. Va a tomar la forma de contrato escrito y consensuado. Se va a establecer una forma de organización política y territorial del propio Estado español. Se va a promover el mantenimiento del orden político y la paz social y se van a garantizar a los ciudadanos por parte del Estado una serie de derechos fundamentales propios de un Estado social y democrático. Aquí en esta fotografía podemos ver a los ponentes de la Constitución del 78. Eran 7. Gregorio Pérez Barba, del PSOE, Manuel Fraga, de Alianza Popular, Gabriel Cisneros, de UCD, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, de UCD, José Pedro Pérez Llorca, de UCD, Miquel Roca, del Pacto Democrático por Cataluña, y Jordi Solé Tura, del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Os he copiado el primero de los artículos de la Constitución. Se nos dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esto es lo que se pretendía con la creación de la Constitución del 78.
Sobre la estructura y el contenido de la Constitución del 78, tenemos que decir que consta de 169 artículos. Está compuesta por una parte dogmática y una parte orgánica. Además, habla de la reforma constitucional, de los territorialismos históricos, etc. ¿Vale? Vamos a ver cómo está dividida según los títulos y disposiciones que contiene. En primer lugar, nos encontramos con un título preliminar que habla de los principios básicos del orden constitucional. El título 1 es el de los derechos y deberes fundamentales. El título 2 nos habla de la corona. El título 3 se refiere a las Cortes Generales. El título 4 del Gobierno y la Administración. El título 5 habla de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El título 6 está referido al Poder Judicial. El título 7 es muy novedoso porque aparece el concepto de Constitución económica y habla de la economía y hacienda de España. El título 8 se refiere a la organización territorial del Estado. El 9 al Tribunal Constitucional y el 10 a la reforma constitucional, a los mecanismos previstos para poder reformar el texto constitucional. Además, tenemos 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, que es la que habla de la entrada en vigor. En la entrada en vigor se decía que la Constitución entraría en vigor, etcétera, etcétera, y que debía ser publicada, además de en castellano, en el resto de lenguas de España. Hemos dicho al principio que hablaríamos un poquito sobre los derechos constitucionales que se empezaban a garantizar con esta nueva Constitución del 78. Bueno, tenemos que decir que veníamos de una guerra civil y de un posterior franquismo, donde las libertades y los derechos no estaban prácticamente garantizados. Va a surgir la idea de igualdad, del respeto, de asemejarnos a otras naciones. Tenemos como ejemplo de derechos nuevos, pues la prohibición de las detenciones ilegales, la libertad de ideología, el derecho a la huelga. Como os decía, tenemos que romper con el régimen anterior y avanzar hacia la democracia y al respeto a los derechos y las libertades. Para garantizar esos derechos y libertades tenemos que tener unos poderes constitucionales que actúen en el Estado y sean garantes de todas esas prerrogativas que vamos a tener los ciudadanos. Tenemos 2 exponentes anteriores, que son Lord Acton y Montesquieu. Lord Acton nos decía que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es el exponente británico del liberalismo y de la moralidad. Critica el poder por estar corrupto y predica la soberanía del individuo. Por su parte, Montesquieu ya nos empieza a hablar en su obra El espíritu de las leyes de la separación de poderes. Va a criticar también la corrupción de los poderes públicos porque los ve como los principales enemigos de los derechos y las libertades. Por eso mismo dice que no pueden concentrarse solamente en uno, sino que tienen que estar divididos en 3. En el poder legislativo, que promulga y deroga leyes, en el poder ejecutivo, que es el que aplica las leyes, mantiene el orden, declara las guerras, restablece la paz, y el poder judicial, al que él considera el menos importante y es el que castiga los actos delictivos. ¿Cómo se refleja todo esto en nuestra Constitución? Bueno, pues igualmente va a existir un reparto de funciones para que no se concentre el poder en manos de un solo órgano. Vamos a tener el poder legislativo con las Cortes Generales, Congreso, Senado, el Ejecutivo, que va a ser el Gobierno, y el Judicial, representado por los jueces y tribunales que tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Bueno, ¿cómo se organiza territorialmente nuestro Estado? Bueno, ya sabemos que según la Constitución se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas las entidades van a tener autonomía para gestionar sus intereses. Se van a regular también en la Constitución las vías de acceso a la autonomía y también se va a establecer el techo competencial, es decir, qué prerrogativas, qué competencias pueden ostentar las comunidades autónomas y cuáles son de competencia exclusiva del Estado, como puede ser, por ejemplo, el derecho de asilo, el determinar cuál es la hora oficial del Estado o legislación sobre productos farmacéuticos. Bueno, pues con la organización territorial del Estado damos por finalizado el tema del Estado constitucional. Nos vemos en la próxima clase.